Vaya, por favor, lo tiene ahí. Vamos a seguir viendo un poco más. Hemos visto ya varias enseñanzas o predicaciones acerca de el poder de la palabra de Dios, que es importante. Y hoy vamos a seguir viendo esto, el poder de la palabra de Dios. Porque creemos que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios capaz de hacer milagros y cualquier milagro. Pero ¿sabe cómo lo va a hacer? Fundamentalmente a través de la palabra de Dios. De hecho, si usted y yo queremos una transformación, queremos ver a Dios trabajar, tenemos que hacerlo a través de la palabra de Dios. Mire, comúnmente pasa en las iglesias, no se preocupe, ahorita se va a sentar, ahorita vamos a leerlo y se va a sentar. Comúnmente en las iglesias pasa que hablamos de Dios, hablamos de todo el poder de Dios, de lo que Él hace. De hecho, la mayoría de nosotros como cristianos estamos seguros que Él puede hacer milagros. Yo sé que usted cree que Él puede hacer milagros. ¿Sí cree eso, verdad? Sí, amén. Yo sé que usted cree que Dios prospera, que Dios nos ama, que Dios nos da, que Dios bendice. Eso yo lo creo. Lo creo con todo el corazón. El problema, hermano, es que parece haber una incongruencia con lo que nosotros decimos creer de Dios y con lo que en realidad pasa en nuestra vida. Porque la verdad es que se escucha bonito y yo creo que es así. Yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios prospera. Yo creo que Dios nos da como su hijo. No creo que Dios quiera a su hijo viendo necesidades o teniendo necesidades todo el tiempo. No creo que Dios quiera que a sus hijos le vaya mal. El problema es que cuando eso lo transportamos a nuestra vida, muy poco cristiano está viviendo como Dios quiere en su vida. Hablamos que Dios da en abundancia y la mayoría de los cristianos estamos en escasez. Y no estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando en todo en general. Tenemos muchos problemas y no se van a acabar. Y los problemas son por muchos índoles. Pero mucho tiene que ver con nuestra relación con Dios. No tiene que ver con Dios y que Él no pueda. No tiene que ver con Dios y que Él no quiera. Él quiere hacer algo en esta iglesia. Él quiere hacer algo en su vida. Él quiere hacer algo en su familia. Él quiere hacer algo en mi familia. Él quiere y Él puede. La pregunta es, ¿por qué nos lo hace? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué Dios no nos bendice? Aunque a muchos de nosotros nos ha bendecido y nos ha bendecido de más. ¿Por qué todo el tiempo pareciera irnos mal? Si Dios dice que Él es el dueño de todo, que Él provee, que Él da. La respuesta está más clara de lo que usted y yo pensamos. Está en la comunión que podamos tener con Él en la palabra de Dios. Está en cuanto usted y yo podamos conocerlo a Él. Está en, como hemos hablado antes, cuánto de nosotros o cuánto pasamos buscando la guía de Dios en el manual que Dios da. Mi hermano, Dios nos ha puesto en esta tierra con propósito. ¿Sí? Dios nos ha puesto en esta tierra con un plan, con un fin a seguir. Lo triste es, y me incluyo, que muchos de nosotros no estamos ni de cerca siguiendo el plan de Dios porque ni siquiera lo conocemos, porque está en la palabra de Dios. Es triste ver cristianos de años y años y años sin saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Usted cree que Dios le puede negar su voluntad a alguien? ¿Usted cree que Dios puede mandar a algo y no decirle qué? Hermano, Dios es claro en lo que Él quiere. Dios es claro en su voluntad general y su voluntad específica. El problema es que nosotros mismos nos hemos alejado de Dios. Y mire, le voy a decir algo. Mientras más lejos de Dios, más malas decisiones vamos a tomar y más mal nos va a ir. ¿Sí me escuchó? Ahora, cuando hablo de estar lejos de Dios, no hablo de que se congregue, no, porque podemos congregarnos miércoles y domingos y aún así estar lejos de Dios. Podemos, según, estar sirviendo y aún así estar lejos de Dios. ¿Sabe cuántas iglesias están lejos totalmente de Dios y no se han dado cuenta? O bueno, muchas a lo mejor sí se han dado cuenta, que no saben ni siquiera lo que Dios quiere. ¿Cómo nos damos cuenta de todo eso? A través de la palabra de Dios. Ahora sí, ya para que se sienten, dice la Biblia, 2 de Timoteo, por favor. Espero todos me estén escuchando.
El último que está ahí atrás creo que me está poniendo atención, entonces creo que sí me están escuchando, ¿verdad? Dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque en ti podemos confiar. Te rogamos, Padre, tú nos ayudes en esta tarde-noche. Podamos seguir viendo lo importante que es leer tu palabra. Ayúdanos Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Puede tomar su lugar, hermano, y ya sabes, se está moviendo el poder de la palabra de Dios. De hecho, yo creo que Dios manifiesta su poder a través de su palabra. Así como Dios es poder, su palabra es poder. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de Dios. Amén. La palabra de Dios es importantísima en nuestra vida. De hecho, quiero que le quede algo bien en claro. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Pero no podemos agradar a Dios, y quiero que esto le quede claro. No podemos agradar a Dios si no estamos en la palabra de Dios. Amén. No me voy a cansar de repetirle que esto no se trata de una religión, aunque muchos ya lo han tomado como religión y ya se ha vuelto aún los bautistas como algo de religión. Y esto va más allá de una religión, es una relación con Dios, es una relación personal con Dios. De hecho, siempre se habla de avivamiento y antes se hablaba de avivamiento de miles de personas salvas y yo creo que eso se puede dar. Yo creo que la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo del Pentecostés. ¿Por qué no se dan los avivamientos? Y pensamos avivamiento en personas, en multitudes, pero la verdad, hermano, es que el avivamiento es con uno solo. Esperamos que miles se levanten y nosotros no nos esperamos levantar. Y lo que el avivamiento es que cada uno de nosotros pueda arder el corazón por Dios, teniendo una relación con Él. Amén. Y la verdad nos encontramos, aunque cada vez habemos más religiosos y menos personas tomando en serio o teniendo una relación con Él. Por eso, hermano, hacemos cosas que no debemos hacer. Por eso nos equivocamos, por eso batallamos, por eso no crecemos, por eso pareciera todo el tiempo estar igual, o que digo igual, en muchos de los casos peor que años anteriores. Yo sé de cristianos, y no estoy hablando específicamente de esta iglesia, estoy hablando en general, bueno, aquí también hay un lugar llamado general, ¿verdad? No vaya a empezar en la iglesia general. Pero pasa en general, en Panamá, pasa en México, pasa cristianos que siempre dicen, yo hacía, y yo esto, y yo aquello, en un futuro pasado, ¿verdad? Yo solo me entiendo a veces, en un pasado, y luego, no es que pasó esto, no es que el pastor hizo y no me gustó, y luego, ¿por qué lo hacías? No es que pasó aquello, y luego, ¿por qué lo hacías? Por eso siempre me va a escuchar decir que lo importante es relación con Él y que le servimos a Dios. Lo que tenemos que hacer y lo que hacemos, aún lo que yo hago, lo hago por Dios. No crea que yo estoy de acuerdo con todo y con todos y que, ay, qué bonito. Hay muchas cosas en las que yo estoy de desacuerdo. No me pregunten qué, porque no le voy a decir, no me pregunten con quién tampoco, porque tampoco le voy a decir. Pero yo lo hago por Dios y para Dios. De hecho, también sé que hay muchas personas que no están en desacuerdo conmigo y está bien. Pero lo ideal es que todos servimos a Dios. Y mire, eso pasa. En las iglesias y fuera de las iglesias siempre va a haber desacuerdo. Porque todos somos humanos y pensamos diferente y está bien. No queremos robots, Dios no quiere robots. Si Él hubiera querido robots, nos hubiera hecho a todos robots. Pero lo importante es más allá de nosotros entender que el servicio a Dios no es a un hombre. Es a Él. Ahora, eso lo entendemos a través de la Biblia, cuando tenemos una relación con Él. Bueno, la verdad yo no entiendo cómo hay cristianos que creen que pueden agradar a Dios o vivir bien con Dios si están metidos en la palabra de Dios. Mira, le voy a decir algo, eso es imposible. No se puede. Porque por algo Dios dejó su palabra. Por eso debemos ir a su palabra. La Biblia dice en el texto que acabamos de leer y lo hemos visto, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Dice para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir.
Y ya me dijeron lo que es redarguir, que puede ser regañar, pero mire, redarguir es amonestar, reprender o corregir con el propósito de exponer un error, pecado o falsedad, con el objetivo de guiar a la persona al arrepentimiento y reforma de su conducta. Más que allá de un regaño, hermano, no es algo que se puede decir. De hecho, un regaño efectivo no es nada más el que alza la voz y el que dice está mal. Es el que te dice está mal y cómo puedes solucionarlo, con amor. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios, a propósito, si Dios le habla, y yo espero que todo el tiempo Él le hable, usted esté gozoso y no lo tome personal, más bien se goce que Dios le está hablando. Yo me gozo cuando Dios me habla. De hecho, me preocuparía el día que ya Dios no me hable, porque eso significa que estoy tan apático que mi vida está cerrado a lo que Dios quiere decir. Pero yo sé que cada vez que hay una predicación, de alguna manera Dios va a hablar, porque para eso es, para que Dios hable. De hecho, cada vez que abra su Biblia, ábrala con la intención de que Dios le hable. De que sea Él el que le guíe, de que sea Él el que le diga cómo debe vivir, porque hermano, Dios sabe más que nosotros. La Biblia está diseñada por Dios hace miles de años y hoy todavía sirve para saber cómo tener matrimonios buenos que agraden a Dios y poder tener matrimonios felices. La Biblia hoy, de hecho, nos ayuda a vivir mejor en sociedad. La Biblia nos dice cómo ser mejores cristianos. La Biblia nos indica cómo debemos comportarnos en la iglesia. La Biblia nos indica cómo tener mejor finanza. La Biblia nos indica, hermano, cómo agradar a Dios. Porque mire, y yo le voy a decir cómo usted debe comportarse. Si hay gente, hay iglesia que le dice cómo debe comportarse, yo no le voy a decir cómo usted debe comportarse. Lo que sí le puedo decir que hay un comportamiento de nosotros que le agrada a Dios y hay un comportamiento que no le agrada a Dios. Hay manera de vestirnos que le agrada a Dios y hay manera de vestirnos que no le agrada a Dios. Lo podemos ensalzar o no, como usted quiera. Hay manera de comportarnos de nuestro carácter que le agrada a Dios y hay manera que no. Ahora, eso usted se va a dar cuenta a través de la palabra de Dios personalmente en su casa. Yo sé que es importante venir a la iglesia. Yo sé que Dios habla en los cultos. Pero donde más Dios le debe hablar es en la intimidad con Él. Es en su casa. Y esto debe ser algo diario. No debe ser algo de miércoles y domingo. Mire, Dios compara su palabra como un alimento espiritual. Y eso es curioso. Fíjese, como un alimento espiritual que nos ayuda a crecer. Ahora, hay un alimento carnal que nos ayuda a crecer. Todos nosotros nacimos, y qué bonito. Pero ninguno de nosotros nos quedamos como bebé. Y mire, qué felicidad de los padres cuando tienen un bebé. Nuestro hermano Jonathan está muy contento porque va a tener un bebé. Él espera que nazca. Y ese día es de alegría. Pero no me imagino a Jonathan estando alegre si pasa un mes, 2 meses, 3 meses y ese bebé no gatea. Pasa 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses y todavía no gatea ni pronuncia nada. Ya ahí hay algo que está pasando. Pasa 1 año y todavía no camina. Pasa 2 años y apenas se empieza a decir mamá y papá. Ya ahí hay algo que está mal y ya esa felicidad se convierte en preocupación. Porque lo normal es que todo bebé crezca, ¿sí? Ahora, lo normal es que un cristiano crezca cada día de su vida con el alimento espiritual. Y para eso están los alimentos que se le dan al bebé y de etapa en etapa. No soy tan experto todavía, no me pregunten, a lo mejor la papá y la mamá saben. Hay un tiempo donde nada más es la leche, luego le empieza a dar un poco de alimento un poquito más sólido, pero no tan sólido, y luego va por etapa creciendo hasta que ya se acostumbra a comer la carne y a comer todo. Pero se va nutriendo para que sus células crezcan, para que tenga fuerza, para que tenga vigor, para que su cerebro se desarrolle bien, para que todo esté desarrollado. Y los padres que están aquí saben y se esfuerzan para que su hijo esté bien, ¿cómo se podría decir? Fuerte, bien saludable y bien fuerte a través de todos los nutrientes que necesita. Pero ¿sabe? Con Dios hay muchos cristianos desnutridos espiritualmente hablando. Y esto lo digo para vergüenza.
Y no lo digo que es con usted, yo no le conozco, en tal caso usted debería reflexionar. Y siempre le digo que es personal, usted sabe si sí o si no. Usted puede decir, pastor, usted no me conoce, yo sí leo la Biblia todos los días. ¡Qué bueno! Amén, gloria a Dios, aleluya. Sígalo haciendo. Es más, si usted lo está haciendo, yo sé que usted sabe de lo que yo le estoy hablando, porque hay bendición. Pero y si no, le voy a decir algo y no soy profeta. Si usted no está en la palabra de Dios, usted está próximo a extinguirse espiritualmente. Su muerte espiritual está anunciada. Mire, nadie se va a la iglesia de un día para otro, aunque nosotros pensamos que así es. Tenemos hermanos y luego, ¡ay, se fue! ¿Por qué se fue? Ese ya estaba muerto hace mucho. Claro que Dios lo puede revivir. Pero cuando una persona se aparta, lo primero que hace es que deja de oír la voz de Dios. Tenga cuidado con dejar de oír la voz de Dios, porque cuando dejamos de oír la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de un hombre y nos vamos a amargar. Porque luego ese hombre se va a equivocar o va a hacer cosas que no nos gustan y vamos a empezar a ver lo malo. Mire, la amargura es tremenda y llega sigilosamente cuando no estamos con Dios. Y yo sé de muchas personas amargadas que ni ellas mismas se dan cuenta. Pero dejaron de ver lo bueno de Dios, dejaron de ver el poder de Dios, dejaron de ver el amor de Dios. Y ahora es que a mí todo me va mal. Y todo el tiempo hablan de lo malo. Y es que me pasa esto, y es que me pasa aquello. Y yo no eso he visto y le digo, pero también te pasa esto. Pero también está Dios. También Dios te hace esto. Pero hermano, normalmente nos amargamos cuando dejamos de ver a Dios. Empezamos a ver circunstancias. Y hermano, quiero seguir con el resumen porque quiero tocar este tema. Vimos también, hermano, que cuando hablamos de leer la palabra de Dios, hablamos de... ¿Alguien me puede acordar? Mire, ya estoy entrando en la edad donde todo se me olvida, así que voy a necesitar que me recuerde. Así que usted trate de recordarse para que me recuerde a mí. ¿Alguien me puede recordar cuando hablamos de la palabra de Dios de qué hablamos? Hablamos de... Con confianza, no le dé pena, no se va a equivocar. Hablamos de 3 cosas importantes. Una de ellas es que dijimos que tenemos que pensar todo el tiempo y pensar, meditar la palabra de Dios. Hablamos de escudriñar la palabra de Dios y hablamos de deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando Dios hablaba de leer su palabra, hablaba de meditarla todo el tiempo. Dios le dijo a José, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes. Bueno, ya estoy leyendo otro, déjeme ir allá. Josué, déjame leerlo yo. Josué 1:8 dice la Biblia. Aquí está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, creemos en la promesa de Dios. Amén. Creo que nada más uno cree en la promesa de Dios. Amén. Creemos en la promesa de Dios. Amén. Díganlo fuerte si creen en la promesa de Dios. Yo creo en la promesa de Dios. Amén. Creemos en la promesa de Dios. Amén. Aquí hay una promesa para Josué y para todo. ¿Cuál es la promesa? Dice, y curiosamente dice, hasta entonces. ¿Hasta cuándo? Cuando medite la palabra de Dios, cuando cumpla los mandamientos de Dios, dice, haré que prosperar. ¿Alguien puede decirme lo que es prosperar? Es hacer que le vaya bien, es hacer que todo esté bien. Dice, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Todo saldrá bien. Es una promesa de Dios para nosotros. Ahora, hay promesas de Dios que son sin condiciones y hay promesas de Dios que están condicionadas. El problema es que nosotros queremos que Dios haga todo de su parte para con nosotros sin nosotros hacer la parte que nos corresponde, que Dios nos manda. Dios le dijo a Josué, yo voy a prosperar todos tus caminos, todo te va a salir bien. Yo te lo estoy prometiendo porque yo soy Dios y puedo hacerlo. Pero lo voy a hacer cuando tú medites en mi palabra y obedezcas mis mandamientos. Amén. ¿Qué le hacemos? Ahora, ¿cuánto cerca estamos de Dios? Para Dios es importante, hermano, esto de meditar, de escudriñar la palabra de Dios y de deleitarnos en la palabra de Dios, que realmente son muy pocos o podemos contar los cristianos que se deleitan en la palabra de Dios. Que antiguamente
Para que una persona fuera el rey en Israel tenía un requisito: que se le leyera la palabra de Dios todos los días. Los reyes tenían que estar enterados. Tenía que haber alguien que constantemente estuviera leyendo la palabra de la ley. Para Dios era tan importante que Él mandaba al pueblo de Israel que atesorara la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y no solamente ellos, sino que la pasaran de generación a generación. Y sabe algo, el pueblo de Israel podemos decir cualquier cosa, pero al menos hasta la fecha ellos atesoran la palabra de Dios. Que muchos de ellos no la cumplen, ¿verdad? La tienen en su mente, le falta llevarla a su corazón. Pero usted llega a la casa de un judío y se da cuenta porque tiene la palabra de Dios en sus puertas, tienen versículos en sus puertas. Cuando entran, tiene versículos por todos lados. Le digo, le falta llevarla al corazón, ¿verdad? Ahora nosotros, hermano, debemos estar atesorando la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a ayudar a ver cambios en nuestra vida. Ahora, hay bendiciones y hay razones importantes por la cual usted y yo debemos estar metidos en la palabra de Dios. Uno, la palabra de Dios nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. A propósito, quiero preguntarle algo. Y es personal, espero que no me conteste a mí, pero que se conteste a usted. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y no estoy hablando ya generalmente, estoy hablando específicamente. Que usted está seguro que donde usted está es donde Dios quiere que usted esté. Usted sabe el propósito de Dios para su vida. Usted sabe por qué está vivo. Mire, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Si no lo sabe, yo le recomendaría que indague. No se muera sin cumplir el plan de Dios. Y esto se escucha fuerte, perdónenme. Todos nos vamos a morir algún día. Cuando toca, ¿verdad? Y nos podemos reír ahorita. No quisiera que me tocara, pero bueno, no vamos a hablar de ese es otro tema, hermano. Pero ¿está seguro que está en la voluntad de Dios? ¿Está seguro que está cumpliendo con el plan de Dios? Mire, nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios hasta el momento en que nos pongamos en serio y empecemos a leer la palabra de Dios. Empezamos a conocerla a Él. La Biblia nos ayuda, hermano, a vencer al maligno. Dice la Biblia en 1 Juan 2:14. Dice la Biblia en 1 Juan 2:14. Estaba en otro versículo, aquí está. Dice, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a verlo ahí, dice, y habéis vencido al maligno. Hermano, todos nosotros, tenemos un enemigo. Tenemos tres fundamentalmente, pero vamos a hablar de uno. Tenemos la carne, ¿sí? Y tenemos el mundo. Cuando hablamos de la carne, no hablamos de la carne, hablamos de nosotros mismos. Usted y yo somos enemigos de nosotros mismos. Y tenemos al diablo, ¿sí? De hecho, no podemos hablar del bien, aunque hay personas que se van por otro rumbo, ¿verdad? Pero el mal existe, el enemigo existe. Y de hecho la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, la razón, hermano, por la cual usted y yo deberíamos estar preocupados en tener una relación personal es porque el diablo no anda jugando. El diablo no le puede arrebatar su alma si es salvo porque le pertenece a Dios, ¿sí? Si es salvo. Estoy hablando en el caso de que sea salvo. Pero lo que sí puede hacer el diablo es destruir su vida, es destruir a sus hijos, es destruir a sus matrimonios, es destruir todo lo que Dios quiere hacer. Y va a luchar, escuche esto, de todas las maneras posibles para lograrlo. ¿Y sabe qué? Ya lo ha logrado. ¿Cuántos matrimonios destruidos hay? ¿Cuántas familias destruidas hay? ¿Cuántos hijos destruidos hay? ¿Cuánta gente hay en este mundo? Mire,
¿Cuántos jóvenes han destruido su vida? Que Dios tenía un plan, un propósito y ya no lo van a poder cumplir, no por Dios, porque ya mancharon su testimonio y Dios lo puede perdonar, pero hay cosas que no cambian, hay consecuencias que no cambian, tanto para los jóvenes, pero para los adultos. Hay cosas que marcan y marcan para siempre. Aunque usted diga, si yo no hubiera, Dios perdóname, y claro, Dios perdona. Pero cuánta gente el diablo los ha engañado y los ha destruido. Y escúcheme, Él no está jugando. Hoy no ha estado jugando y nunca ha estado jugando. Y Él va a luchar para destruirlo. Y la única forma que usted tiene para protegerse es la palabra de Dios. Amén. No hay otra. No hay una varita mágica. No es el pastor. El pastor cuando más puede orar. Hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. De hecho, hay cosas que no puedo hacer ni por mí, nada más que me queda pedir a Dios y ver por mi vida espiritual. Pero hermano, si hay algo que va a pasar, que le va a ayudar a tener una protección sobre el maligno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos libra de tentación. Tenemos que el diablo nos ataca, el diablo nos tienta, el diablo pone placeres, y hermano, hay placeres y placeres. Si en algo vamos a estar de acuerdo, es que el diablo nos presenta el pecado como lo más bueno. ¿Sí? El pecado es fácil de disfrutar, es momentáneo, causa más mal que bien, pero en principio el diablo lo muestra agradable, como algo que nos gusta. La única manera de vencerlo es a través de la palabra de Dios. A propósito, el mismo Señor Jesucristo fue tentado, ¿y cómo cree que lo venció? No lo vamos a ver ahorita, pero Mateo 4 nos dice que el Señor Jesucristo fue tentado y el diablo, mire, el diablo sabe la palabra de Dios, la tuerce pero la sabe. ¿Y cómo le respondía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, escrito está. Amén. Escrito está. Ahora, si el Señor Jesucristo necesitó usar la palabra de Dios para poder librarse de la tentación, o más bien la usó, y yo creo que la usó con un fin. ¿Por qué usted y yo creemos que podemos salir libre de las tentaciones? Creemos que podemos salir libre del maligno sin la palabra de Dios. Miren, yo creo que esta es la razón principal por la que muchos pastores y gente firme han caído. Porque se confía tanto de que yo soy, de que yo puedo y de que yo aquello, y no se dan cuenta cuando se están alejando de Dios por cosas. Y mira, a veces hasta el mismo ministerio te aleja de Dios, es curioso. Pero aún en el ministerio es fácil no leer la palabra de Dios y creer que estás sirviendo a Dios porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque Dios, tú sabes que yo estoy sirviendo y esto y aquello. Y luego si no se cuida el corazón, tarde que temprano, va a salir lo que por dentro ya está faltando. Tenga cuidado porque le voy a decir porque el pecado está a la vuelta de la esquina y el pecado destruye. Ahora le digo a usted, igual yo mismo me estoy diciendo, tengamos cuidado. La Biblia, hermano, a través de la Biblia podemos encontrar la paz que solamente Dios sabe dar. Y no hablo de salvación, hablo de esa paz que aún en medio de los problemas Él no puede dar. Mire, el remedio perfecto, hermano, para la amargura es la paz que Él solamente sabe dar. Porque Él puede darnos paz en todo. La palabra de Dios, mi hermano, nos santifica. La Biblia dice que debemos ser santos y solo lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos protege de falsas doctrinas. Dice Efesios 4:13, ya estamos terminando ahorita, vamos a terminar ahorita. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, ¿lo tiene ahí? Ya vamos a terminar ahorita. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vaya ahora a Hechos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que estemos parados en una sola doctrina. Pero vaya a Hechos 17:11. Díganme si lo tienen. Amén. Dice, y esto, desde el 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Esto me llama la atención. Dice que el apóstol Pablo llegó y estaban dando la palabra de Dios y estaba diciéndole lo que Dios dice, pero estos hombres no solamente se quedaron con lo que Pablo decía. De hecho, un error muy grande para mí, pasaba en Panamá y siempre le decía a la gente, no digas eso. Mucha gente dice, es que el pastor dice. Y siempre yo le digo, ¿cómo? Porque el que dice debe ser Dios. Si seguimos y no me malinterprete, yo creo que el hombre de Dios, toda autoridad ha sido puesta por Dios, debemos seguirle, Dios le habla, pero en fin, nosotros debemos estar seguros que es palabra de Dios. Amén. El problema para mí no es la falsa doctrina como tal, de que alguien se levante y diga cuantas cosas que son bien lógicas, que son mal. El problema es cómo hay gente que lo cree. El problema para mí no es que un hombre se levante acá y tome el lugar de Dios y viente un saco y diga, ahora todos son perdonados. O más bien diga, ahora todos son sanos. El problema para mí no es que alguien se levante y diga, ahora usted tiene que confesarme a mí su pecado. El problema para mí no es que alguien quiera tomar el lugar de Dios y cuántas cosas se han inventado ahora. El problema es que hay gente que lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque no han escudriñado la palabra de Dios. Ahora, el día que la iglesia deje de escudriñar la palabra de Dios como tal, es una iglesia propensa a caer en falsas doctrinas. Cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, nos guardamos entre todos. Se guarda usted y guarda el pastor, porque eso le ayuda al pastor a tener que prepararse a escudriñar la palabra de Dios. Lo obliga de alguna manera, por decirlo así, a estar atento a la palabra de Dios. Eso nos fuerza a darnos cuenta cuando nos estamos yendo de un lado. Porque si no, mire, yo conozco iglesias, mi iglesia donde yo fui salvo, por así decirlo. Luego, tiempo después, empezó a hablar en lenguas. Luego después, empezó la gente a tirarse al piso. Luego después, quería tirar a todo el mundo. Luego después, empezaron a aceptar homosexuales y lesbianas. Y creo que a la fecha, no es mi iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Dios no movió. A la fecha tienen pastoras, tienen lesbianas encargadas. Y tú dices, ¿cómo? Nadie se dio cuenta. ¿Qué pasó? El problema no lo tuvo un solo hombre. El problema lo tuvo la congregación, que dejaron de leer la palabra de Dios y empezaron a seguir un hombre. Ahora, no me malinterprete. Usted y yo deberíamos estar. Y mire, de hecho le voy a decir algo. Ore por el líder que está aquí al frente, cualquiera que sea. Que Dios lo use. De hecho, si usted me conoce, yo siempre ando diciendo, y no solamente en esta iglesia, creo que ya vamos a terminar, le prometo, siempre hay mucho que decir, pero ya vamos a terminar. Siempre a mí me gustan decir que oren por mí para que Dios me use y me guíe. Amén. Porque yo lo necesito. Porque nos equivocamos, necesitamos la guía de Dios. Usted debe orar y hasta le conviene orar, que Dios hable al líder o al que está aquí adelante. Es más, en cada predicación su actitud debe ser, Dios háblame. Amén. Dios habla a tal persona. Dios guíalo. Dios úsalo. Es más, hasta podría orar, Dios trata con él si se está desviando. Y vaya que Dios trate con nosotros, ¿verdad?
Pero de eso se trata. Ahora, si no leemos la palabra de Dios, se puede decir cualquier cosa. Pues bueno. ¿Sí entiende la importancia de la palabra de Dios? Y póngase de pie, por favor. Hay algo más que hace la palabra de Dios, pero ya no lo vamos a ver hoy. La palabra de Dios transforma. Amén. Esto no lo vamos a ver hoy, pero esto es un tema. De hecho, tenga cuidado, si tu vida no es transformada, puede ser por varias razones, pero una de ellas fundamentalmente, o no es salvo, o no ha dejado que la palabra de Dios la transforme. Porque si aún siendo salvo su vida no ha sido transformada, es porque hace falta palabra de Dios. Pero sí o sí, si usted es salvo y está leyendo su palabra, su vida, yo le garantizo, va a ser transformada. No solamente su vida, sino de su familia. De sus hijos, si están lejos, la palabra de Dios lo puede transformar. Y la Biblia que penetra hasta partir el alma. Sí, es así, ¿verdad? Amén. O me lo estoy inventando yo. No estoy de la... Ya lo estoy poniendo a dudar, ¿verdad? No. Es primera de Pedro, pero lo vamos a leer después. Lo vamos a leer cuando hablemos de que la palabra de Dios transforma. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Tenemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como los de Tesalónica, a meditarla, a escudriñarla y a verificar, mi Señor, que todo lo que se dice es tu palabra, por ende, obedecer a tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a poder tener una relación contigo. Ayúdanos, mi Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdame a mí a crecer como cristiano, a crecer como siervo, mi Señor, y continuamente estar preparándome. Ayúdanos como iglesia también, Padre, aviva nuestros corazones. Mi Señor, que podamos tener un corazón para ti, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a